vell encara del que ets en companyia de la teva equilibrada esposa, la teva cunyada alcohòlica i les visites ocasionals de la nostra melancòlica Julia. Mario Gas vuelve sobre la dramaturgia norteamericana, esta vez con Edward Albee. Me interesa como estructura dramática muy potente y bueno, es un teatro de algún modo que de lo intimista siempre se genera una metáfora sobre un poco este mundo acomodado que a la postre acaba dominando tanto en Occidente, y de su propia muerte vital se puede colegir la muerte de muchas cosas, ¿no? De manera parecida a otras obras de Albee, como la archiconocida ¿Quién teme a Virginia Woolf? O La cabra, que vimos no hace mucho con Josep Maria Pou, en un frágil equilibrio, también presenciamos el desmoronamiento de una familia acomodada y vemos tambalear sus valores, los ejes que la mantenían a flote. Está muy bien, la gente entra al trapo, la gente calla con un silencio absolutamente total, de repente ríe, de repente se sorprende, de repente... porque es una obra que desde el cinismo, la ironía, un bisturí muy fino, muy crítico en esa línea, en una comedia aparentemente llena de esprit de finesse, pues encubre una disolución absoluta del orden establecido, del orden burgués. La paz, entre comillas, de un matrimonio, interpretado por la tan extraña como magistral y espléndida pareja Rosa Novell y Albert Vidal, se ve alterada por la invasión de otra pareja, sus mejores amigos, los de toda la vida, que se presentan por las buenas, por un miedo absurdo y atroz que les ha sobrecogido y literalmente se instalan en su casa, concretamente en la habitación de la hija. El meu marit i jo som els millors amics dels teus pares i a més som els teus padrins. I això us dona drets? Alguns. No te acostis aquí, que ningú s'acosti! Júlia, escolta. La hija, una inmadura cuarentona malcriada, también aterriza en el nido familiar por tiempo indefinido, como suele hacer después de cada separación, y ya van 4. No sé què cony fan en Harry i l'Edna dalt en aquella habitació. La Claire es passa el dia bevent. Ella i l'Agnes estan tot el dia a sobre com un parell de... Germanes. No és la primera vegada que tornes a casa perquè ha fracassat el teu matrimoni dels pebrots. 4. Ja és el que fa 4, per si no ho sabies. Sé perfectament quantes vegades m'he casat. 4! Claire, la hermana de la señora de la casa, ya estaba ahí instalada cuando empezó la función. Borracha que no alcohólica, por su lengua suelta, actúa las veces de Pepito Grillo. Prepares una altra ronda, Tobias? Però tu has tornat a casa, no? I no vas fer el mateix amb els altres. I on vols que vagi, si no? El món és molt gran, nena. Hi ha hotels, hi ha altres ciutats. Tornar a casa dels pares és el camí més curt cap al divorci. Un cóctel, nunca mejor dicho, que abre una grieta por donde afloran verdades, mentiras, miserias y fracasos. Esa imitación de la vida, que parece que es la vida pero que no es la vida, y que hace que unos invadan a otros y que las cosas que eran antes afables, tranquilas, asequibles, se vuelvan terroríficas, tremendas y generen un miedo casi ontológico, es lo que hace, en un término de comedia ácida, casi negra diría yo, hace que sea una obra muy de ayer y de siempre. La puesta en escena es fundamental. Un espacio único donde los personajes de algún modo estén ahí desnudos y descarnados enfrentándose entre ellos y que el público esté muy próximo a ver eso. Me pareció que era muy bueno hacer esto con este espectáculo y lo hemos planteado así a 4 bandas. Tornem a casa. Ah, sí? Sí. Bé, doncs si us hem servit d'ajuda a nosaltres... Anem a buscar les coses.